Bueno, entonces vámonos con ácidos. Los ácidos también sé que este mapita se los he mostrado varias veces, pero es importante, hay dos clases de ácidos. Los oxácidos, que se forman cuando un óxido se mezcla con agua. ¿Y qué forma tienen? Siempre va a tener un hidrógeno, el no metal, o pues en este caso lo estoy representando con una X, siempre va a ir en la mitad y el oxígeno es -2. Algo que me permite reconocer un oxácido es la presencia de oxígenos, ¿de acuerdo? Si tiene oxígenos, es un oxácido. ¿Y en qué termina? Lo hablamos la última clase. Si es un oxácido, el nombre va a terminar en ico o en oso. Estos ácidos tienen nomenclatura también sistemática y de stock, pero me parece que es muy complicada y realmente la que más se utiliza es la sistemática, entonces pues enfoquémonos, tradicional, entonces enfoquémonos solo en tradicional. Entonces si termina en ico o en oso es de estos ácidos. Debo hacer el óxido y luego mezclarlo con el agua para tener la fórmula que corresponde. Y los otros pues son los hidrácidos. ¿Cómo los reconozco? Porque terminan en hídrico, tienen toda esta palabrita en el nombre. No hay oxígeno porque miren, es la combinación directa del hidrógeno con los elementos del grupo 6, que si es un elemento del grupo 6 estará trabajando con -2, y elementos del grupo 7 que estará trabajando con -1. Entonces este no tiene oxígeno y termina en hídrico, y los oxácidos sí tienen oxígeno y me terminan en ico o en oso. Entonces pues volvamos a hacer ejercicios. Entonces tengo el ácido sulfuroso. Si yo quiero hacer el ácido sulfuroso, lo primero que tengo que hacer es el óxido. ¿Qué óxido? Pues es el mismo, el óxido sulfuroso. Entonces termina en oso. Es de estos ácidos, por eso es que yo voy a hacer primero el óxido. Entonces como estoy con azufre, entonces me voy y miro el azufre, no se ve bien, pero bueno, miro los numeritos de acá, el azufre tiene 2, 4 y 6 y es sulfuroso. Entonces pues miro la regla para cuando el elemento tiene 3 números de valencia y me voy a fijar que es el de la mitad, o sea que es 4. Entonces pues yo arranco y coloco S más 4 o -2. Mis números de oxidación no son iguales, es decir que los debo igualar. ¿Cómo los igualo? Pues haciendo el cruce. Recuerden que solo bajo los números y me queda S2 o 4. Ambos son pares, el 2 es par, el 4 es par, entonces debo simplificar. Si no simplifico, me queda mal. Y ahí ya tengo el SO2, que es el óxido sulfuroso. ¿Qué hago para pasar del óxido al ácido? Pues lo que hago es combinarlo con agua. Entonces, pues si yo combino este óxido sulfuroso con agua, simplemente hago la cuenta. La fórmula me dice que primero hidrógenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2, o sea que me queda H2. Después me dice coloque el no metal. Entonces, ¿cuál es mi no metal? El azufre. ¿Cuántos tengo? 1. Entonces coloco 1. Y los oxígenos tengo 2 más 1, 3. Entonces acá coloco el 3. Y ahí ya obtuve mi ácido sulfuroso. Hagamos este, ácido sulfúrico. Entonces, ¿en qué está terminando? Está terminando en ico, es decir, que es de este tipo de ácidos. Tengo que combinar el oxígeno con agua. El óxido. Entonces, ¿qué óxido voy a hacer? Pues voy a hacer el óxido sulfúrico. Entonces, vuelve y juega. Miro la tabla, el azufre tiene 2, 4 y 6, es decir, tiene 3. Y para que la tradicional le asigne la terminación ico es porque está trabajando con el mayor de 3. Entonces coloco el azufre más 6, oxígeno -2. Mis cargas no son iguales, así que cruzo y me queda S2 O6
El 2 es par, el 6 es par, debo simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y me queda SO3. Entonces ya tengo el óxido. ¿Cómo hago para pasar al ácido? Pues lo debo combinar con agua. Entonces más H2O. ¿Qué me queda? Entonces primero los hidrógenos, me quedaría H2, el azufre es 1, entonces S, y el O, 3 más 1, 4. ¿Puedo simplificar acá? No, porque el 2 es par. Aquí hay un 1 que es impar y el 4 es par. Entonces la fórmula del ácido sulfúrico pues es H2SO4. Y el último, entonces me dice ácido sulfídrico, o sea, hídrico. Es decir, que es de estos, es un hidrácido, es combinación directa del hidrógeno con el elemento. Entonces simplemente lo que debo colocar es hidrógeno más 1, y me dicen sulfídrico, es azufre. El azufre está en grupo 6, entonces si está en grupo 6 me dice que le coloque menos 2, entonces sería azufre menos 2. No tengo mis cargas iguales, pues entonces simplemente lo que hago es bajar este 2 acá, este 1 acá, y me queda H2S. Y ahí terminaría mi fórmula del ácido sulfídrico. Entonces, como en la guía que tienen que desarrollar también hay ejercicios que les da la fórmula y les pide el nombre, pues ¿cómo sería este? Este es un ácido sin oxígeno, simplemente tengo HF, entonces es un ácido que termina en hídrico. Entonces lo único que tengo que hacer es colocarle pues ácido, el nombre del elemento que es flúor, y termino con la palabra hídrico. No tengo que hacerle nada más. Este es uno que tiene oxígeno, entonces sí dependo del número de oxidación del yodo para saber si es ICO o si es